vamos. Ya te acomodo eso ya. Ay. 3:47 de la tarde. Aquí seguimos con ustedes acompañándolos por RQ 910 AM hasta las 5 de la tarde. Bueno, como les dije anteriormente, tenemos un invitado muy especial para arrancar la semana. ¿Qué mejor forma de arrancar la semana de manera positiva, sabroso, con buenas noticias, con buenas intenciones? Claro que sí, propuestas. Y eso vamos a estar conversando hoy con Manuel Antonio Brito, cultor de Venezuela. Ya él nos va a contar por qué. Motivador, conferencista, coach organizacional, auditor certificado calidad, ya eso también me lo va a explicar Manuel ahorita. Empresario, emprendedor, áreas de logística, seguridad, corredor, senderista aficionado. Eso también me lo va a explicar. Tiene mucho que explicar Manuel el día de hoy. Su nombre es Manuel Brito, nació en Caracas y es conocido como el cultor de Venezuela. Ha realizado diversas actividades empresariales de sectores como logística, transporte y comercio exterior, seguridad, bienes raíces, además de asesorías, mentorías, coaching en áreas vinculadas a inteligencia financiera y emocional relacionadas con organizaciones y emprendimientos. Adicionalmente, se está desarrollando en el área de formación profesional, dictando diversos cursos. También nos va a hablar sobre eso. Le apasiona la verdad, la justicia, la formación de valores. Por eso está aquí el día de hoy. Educar, orientar, el senderismo, el running, viajar y conocer. Su propósito en Venezuela es motivar a producir, emprender, prestar servicios, ejercer la profesión u oficio, trabajar y estudiar en Venezuela. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Neo, gracias por tu invitación. Bueno, yo quería, primero que todo, ya que por ahí arranqué, ¿por qué el cultor de Venezuela? Cuéntame sobre eso. Porque adoro y rindo culto al mejor país del mundo. ¿Sí? Sí, eso significa cultor de algo. Yo considero Venezuela el mejor país del mundo. No solamente por los recursos que tenemos, los recursos naturales que posee nuestro país, sino también por la gente que tenemos. Nosotros tenemos el mejor factor humano que pudiéramos pretender en un país para sacarlo adelante. Venezuela está lleno de gente talentosa, de gente muy preparada, tenemos unos niveles de preparación en nuestra juventud y en los que no somos tan jóvenes, que es un valor importante. Somos unos muchachitos, Manuel. Somos unos chamos. Bueno, como a mí me encanta desde que salió aquello de adulto contemporáneo. A mí me gustó eso, porque eso es como que te llaman viejo, pero de forma educada. Con cariño. Sí, con cariño, ¿no? Y educadito, pues. Ay, se escucha bonito, adulto contemporáneo. Eso realmente es que ya estás viejo, pero bueno. Cuéntanos entonces, tú estás haciendo conferencias sobre esto, asumiste esto como un proyecto de vida. ¿Cómo lo estás asumiendo, Sí, de querer transmitir esto? Sí, es un proyecto de vida porque es producto de mi experiencia durante muchos años de adulto contemporáneo. He tenido la oportunidad de gerenciar empresas en otras épocas de crisis en las cuales ha vivido nuestro país. Por lo tanto, no es la primera crisis que estamos viviendo. Tal vez sea la más dura, o mejor dicho, es la más dura que estamos, por la que ha pasado nuestro país, pero no es la única. Porque las crisis son así, las crisis son cíclicas. Afortunadamente las crisis no son eternas, no existen crisis eternas. Todas las crisis se superan y nosotros en otros momentos las hemos superado. Entonces, con ese aprendizaje de esas situaciones que hemos vivido en la década de los 80, en la década de los 90, pues bueno, hay que hablarle a la gente y contarles, sobre todo a las generaciones más jóvenes, qué herramientas se utilizaron en ese momento para lograr salir adelante, adecuarlas al día de hoy, a todas estas cosas nuevas que tenemos, y juntos con esa juventud que hay en nuestro país, porque todavía en Venezuela, a pesar de que se ha ido mucha gente buena, queda mucha gente buena también, quedamos más de 27 millones de personas. Entonces todos juntos tenemos que luchar para sacar el país adelante. ¿Qué te motiva a hablar de esto? ¿Qué te motiva a llevarle este mensaje a las personas, a los venezolanos? Me motivó hace ya un tiempo el sentir que ante una diáspora tan grande que tenía nuestro país y que nos genera a nosotros un sentimiento tan de dolor, un sentimiento tan triste por ver familias que se han separado, pero también notaba que se quedaba mucha gente. Y entonces el
siempre el discurso iba en función a, bueno, a darle mucho ánimo a la gente que se iba para que le fuese bien en otros horizontes. Pero ¿y qué pasaba con la gente que se quedaba? ¿Qué pasa con ese joven que dice, yo quiero seguir luchando por mi país? ¿Qué pasa con esos padres que sus hijos se les fueron, pero y también quieren continuar aquí porque quieren construir un país para cuando ellos regresen? ¿Qué pasa con los padres de los jóvenes que se quedan cuando oyen, oye, pero es que se han ido todos los jóvenes con talento? No, ya va, sí se ha ido jóvenes con mucho talento, pero hay mucha gente valiosa todavía en nuestro país que quiere seguir en él. Yo te escucho y de verdad pienso que es importantísimo. Me parece hasta admirable. Esto lo hemos hablado fuera de cámara, vamos a decirlo así, fuera de micrófono. Hemos hablado de que de cómo transmitir esto, de cómo, esa es la parte que me parece valiente, cómo lograr en un momento tan complejo y difícil, porque sabemos que es un momento difícil. Sería una tontería no reconocerlo, casi puedo pensar eso. ¿Qué propones tú? O sea, cuando tú haces las conferencias, cuando le hablas a las personas, ¿de dónde te agarras? O sea, para que les llegue realmente y no les suene solo a palabras bonitas, porque esa es la parte que siempre me preocupa, no solo contigo, sino con todas las personas que están en esta línea, ¿no? De querer transmitir algo positivo, lo cual me parece excelente. Pero lo que me preocupa es cómo haces para que ese mensaje que tú quieres emitir le pueda de forma efectiva llegar al receptor. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo lo enganchas? ¿Y qué le dejas también? Porque tienes que dejarle algo para que realmente se motive, pienso yo. Claro. Bueno, lo primero es la experiencia propia. Como te decía en un principio, no es la primera vez que Venezuela atraviesa por una crisis. Eso para hablar de la experiencia local. Por ejemplo, a mí me tocó en los años 90 trabajar en una empresa de transporte de valores y era una época muy difícil del país, atravesamos por una crisis, el barril de petróleo estaba en $7. Teníamos que canibalizar vehículos para poder mantener una flota mínima operando. Eran momentos difíciles, no todos saben, sobre todo los jóvenes, que en Venezuela pasamos momentos duros también. Hubo controles cambiarios, hubo situaciones que hoy en día no son ajenas. De nuevo, esta es la peor de todas las crisis, pero es que todas las crisis no son iguales. Hay algunas mayores que otras, nos está tocando una muy fuerte, pero ya la experiencia nos ha demostrado que de las crisis se salen. Pero no solamente las experiencias locales, por ejemplo en México. Tuve la oportunidad de estar en México en los años 80, era un chamito, estábamos de adolescente. Ahí sí eras un chamito. Ahí era todo un chamito. Estaba de adolescente en ese país porque era muy bueno para nosotros los venezolanos con una moneda fuerte ir a México que estaba en una crisis muy severa. Era un país donde había una devaluación muy grande de su moneda. Bueno, y también pasó con Argentina. ¿Cómo no? En los años reciente, no hace mucho, en el año 2000. Entonces en México yo veía la necesidad en la calle, tú la veías en la gente, cómo pedía limosna, cómo tú negociabas con ellos su artesanía. Ellos son unos grandes artesanos, unos grandes plateros. Tú comprabas una pieza de plata por unos valores que tú después a veces hasta te daba pena, porque sabías que no era el valor real que tenía lo que estaban haciendo. Eso es tan cierto, Manuel, disculpa que te interrumpa, que yo fui a México y la primera vez que fui, he tenido la oportunidad de ir 2 veces, me encanta. Y la primera vez que fui, casi era estudiante todavía, fui con el teatro, a un festival de teatro, como actriz. Y bueno, imagínate, cuando uno hace teatro de por sí, todos los teatreros como yo, siempre nos la pasamos esa palabra, pues coloquial. Sin muchos recursos, vamos a decirlo así. Y fuimos, bueno, así fuimos, a un festival de teatro, un poco venezolanos, y vamos. Y yo decía, Dios mío, pero si yo que no tengo casi dinero, pude comprar, pasear, ponchar, comer sabroso y traerme una cantidad de cosas que hasta dinero me traje, porque yo decía, ¿qué más me compro? De verdad, en ese momento, estamos hablando de años 90, por ahí. Porque, México. Porque México ha pasado México en cada una de sus diferentes décadas ha pasado por una crisis económica fuerte. México es muy recurrente como también lo es Argentina. Pero para terminar de la historia de México, México pasó por esa etapa muy difícil, tenía esa crisis muy, muy severa. Y 2 años después, yo fui más o menos como en el 82, 2 años después, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter destruye una gran cantidad de edificios en ese país, sobre todo en la capital, en la ciudad de México. Y
han pasado por eso, han pasado por crisis década tras década. Recientemente también tuvieron un terremoto. Sí, Y bien México fuerte. desapareció, ahí está México en pie. Ah, bueno. Porque las crisis no acaban países. Todo lo contrario, la experiencia ha demostrado que las crisis lo fortalecen, que las crisis son aprendizaje, que los procesos sociales se mejoran notablemente precisamente por las experiencias de la crisis y porque el caso de Venezuela va a ser diferente. Tú nombrabas ahorita Argentina. Ujú. Argentina en el 2001 atravesó una crisis muy fuerte y ahí está. Bueno, es que yo me acuerdo de pequeña, cuando te mencioné Argentina, es porque me acordé que de pequeña, pero eso lo voy a contar al regreso, porque ya se me pasó el tiempo. Está muy interesante el tema del día de hoy. Gracias, Manuel, de verdad. 3:57 de la tarde. Hasta ahora disfrutamos música tradicional venezolana. Lo hacemos con Reinaldo Armas y el tema Romances Campesinos. Lo disfrutas por RQ 910 AM, tu abanico musical en la radio.